Hay algo que los políticos corruptos de este país siempre supieron, y que el pueblo tardó demasiado en descubrir, que robar no era lo difícil. Lo difícil era que te cacharan con el dinero. Y durante décadas eso era casi imposible, porque el sistema financiero mexicano tenía ojos pero no tenía manos. Podía ver cómo entraban millones a cuentas que no tenían explicación. Podía detectar transferencias que no cuadraban con ningún salario honesto, pero no podía detenerlas. No sin pasar primero por un juez, no sin abrir un expediente, no sin avisar. Y en ese tiempo que tardaba la burocracia, el dinero volaba. A las Islas Caimán, a Suiza, a paraísos fiscales donde ninguna ley mexicana podía alcanzarlo. Eso se llamaba impunidad financiera, y fue durante años el escudo perfecto detrás del que se protegió la corrupción en México. Pero algo acaba de cambiar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de dar un golpe que muchos no esperaban. En una votación de 6 contra 3, los ministros validaron la ley que le da a la Unidad de Inteligencia Financiera la autoridad para congelar cuentas bancarias de forma inmediata, sin esperar permiso de ningún juez en el momento en que detecta dinero que huele a sucio, sin aviso previo, sin tiempo para mover nada, sin escapatoria. Por primera vez en la historia reciente de este país, el Estado mexicano tiene una herramienta con respaldo constitucional para atrapar el dinero corrupto antes de que desaparezca. Y los que tienen cuentas que no pueden explicar lo saben, por eso tiemblan. Hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona esto, qué significa en la práctica, quiénes son los que deben perder el sueño y cuáles son los límites reales de esta decisión. Porque hay cosas que ningún otro canal te va a contar con esta claridad. Quédate, esto apenas empieza. Para entender por qué esta decisión de la Corte importa tanto, primero hay que entender qué es la Unidad de Inteligencia Financiera y por qué su nombre le quita el sueño a cierto tipo de personas. La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda. No es policía, no es fiscalía, no mete a nadie a la cárcel. Su trabajo es más silencioso y en muchos sentidos más poderoso que todo eso. Monitorea el dinero. Observa cada movimiento inusual dentro del sistema financiero mexicano. Depósitos que no cuadran con el perfil económico de quien los recibe. Transferencias hacia jurisdicciones de alto riesgo. Patrones de movimiento de dinero que no tienen ninguna explicación lógica si esa persona vive de un salario de funcionario público. Cuando algo no cuadra, los bancos están obligados por ley a reportarlo. Y esos reportes llegan a la UIF, que los cruza con otras fuentes de información y construye un expediente. Hasta ahí todo bien. El problema era lo que pasaba después. Cuando la UIF detectaba algo sospechoso dentro de México, no podía actuar de forma inmediata por su cuenta. Tenía que coordinarse con el Ministerio Público, que a su vez tenía que solicitar una medida cautelar ante un juez. Ese proceso podía tardar horas, a veces días, y en el mundo financiero de hoy, donde mover millones de pesos de una cuenta a otra toma literalmente segundos, ese tiempo era todo lo que necesitaba el dinero sucio para desvanecerse. La única excepción era cuando el bloqueo venía solicitado desde organismos internacionales. Para esos casos sí había agilidad, pero para investigaciones que nacían dentro del país, la UIF llegaba hasta cierto punto y ahí se detenía. Esa limitación no era casualidad. Detrás de una legislación que nunca le dio dientes reales a la inteligencia financiera del Estado, había intereses muy concretos en mantenerla exactamente así, débil, lenta, inofensiva para quienes más debería preocupar. Eso es lo que acaba de cambiar. En marzo de 2022, el Congreso aprobó una reforma que añadió el artículo 116 bis 2 a la Ley de Instituciones de Crédito, un nombre que suena a tecnicismo aburrido pero que en la práctica es la pieza legal más incómoda que ha existido para quienes mueven dinero sucio dentro del sistema financiero mexicano. Lo que establece ese artículo es simple y contundente. La UIF puede ordenar el bloqueo inmediato de una cuenta bancaria cuando tenga indicios suficientes de que está relacionada con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sin esperar autorización judicial, sin avisar al dueño de la cuenta, de forma inmediata, en el momento en que la evidencia lo justifica. El banco recibe la instrucción y la ejecuta en segundos. La cuenta queda congelada, el dinero no puede moverse a ningún lado, y el titular se entera cuando intenta hacer una operación y el sistema se lo impide. Pero la ley también establece un proceso de defensa para quien sea bloqueado, porque no se trata de condenar a nadie sin escucharlo. La institución bancaria notifica al afectado los fundamentos de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Ese afectado tiene 5 días hábiles para solicitar una audiencia ante la UIF. Luego tiene 10 días para presentar sus pruebas y argumentos, y la UIF
tiene 15 días para emitir una resolución. Si el afectado demuestra que su dinero es lícito, se le desbloquea. Si no puede demostrarlo, el caso escala hacia el sistema judicial. La diferencia con todo lo que existía antes es una sola palabra: velocidad. Antes el dinero corría más rápido que el Estado. Ahora el Estado puede alcanzarlo antes de que escape. Una minoría del Senado llevó ese artículo a la Suprema Corte argumentando que era inconstitucional, que bloquear una cuenta sin sentencia judicial previa violaba derechos fundamentales, y la Corte tuvo que decidir si esa herramienta podía existir o no. La respuesta llegó con 6 votos a favor, y lo que ocurrió dentro de esa discusión es lo que viene ahora. Dentro de la Suprema Corte no hubo unanimidad, y eso es importante contarlo, no para defender a nadie que no merece defensa, sino porque entender por qué 3 ministros votaron en contra revela algo crucial sobre los límites reales de esta herramienta y los riesgos que nadie más te está explicando. Los argumentos de la minoría se concentraron en un punto específico. La ley habla de actuar cuando existan indicios suficientes de operaciones ilícitas, pero no define con precisión qué cuenta como indicio suficiente. ¿Una transferencia grande? ¿Un depósito frecuente de distintas personas? ¿Una alerta automática del sistema? La norma lo deja abierto, y ese espacio abierto, según los ministros disidentes, puede convertirse en una puerta para el abuso. Uno de ellos puso un ejemplo que vale la pena escuchar con atención. Una madre recibe depósitos de distintos familiares en su cuenta. El sistema de la UIF detecta un patrón inusual y ordena el bloqueo. De un día para otro esa mujer no puede pagar la renta, la comida, la escuela de sus hijos. No sabe exactamente de qué se le acusa, y tiene que demostrar ante una autoridad administrativa que su dinero es honesto, sin las garantías que tendría en un proceso penal. Ese escenario no es imposible, y es exactamente el tipo de situación que la minoría de la Corte quería que la ley acotara con más claridad antes de validarse. La mayoría respondió que los indicios tienen que ser objetivos y verificables, datos concretos del sistema financiero, no rumores ni sospechas sin sustento, que el proceso de defensa existe y tiene plazos claros, que la medida es temporal y revisable, pero también reconoció que el estándar de lo que constituye un indicio suficiente podría definirse con mayor precisión en la redacción de la norma. Ese debate no es un detalle menor, es la línea que separa una herramienta que persigue corruptos de una que podría usarse mal contra cualquiera. Y tenerlo claro es lo que nos diferencia de los canales que solo te cuentan la mitad de la historia. Una decisión así no nace de la nada. Para entender por qué la Corte llegó a este punto en 2026, hay que entender de dónde viene la UIF, qué ha hecho con el poder que ya tenía, y por qué ciertos nombres muy conocidos en México ya saben lo que significa tenerla encima. La Unidad de Inteligencia Financiera existe desde el año 2004, pero durante sus primeros años operó casi en silencio. Era una oficina técnica que generaba reportes que pocos leían, y que rara vez derivaban en consecuencias reales para alguien poderoso. El sistema estaba diseñado para que así fuera. La información llegaba, se archivaba y ahí terminaba todo. Eso empezó a cambiar en 2019 cuando la UIF comenzó a publicar listas de personas y empresas bloqueadas con nombres y apellidos. Por primera vez en la historia reciente del país, figuras públicas amanecían un día con sus cuentas congeladas sin que nadie lo hubiera anunciado. Empresarios con contratos millonarios del gobierno, exfuncionarios con fortunas que ningún salario honesto explica, personas vinculadas a estructuras de corrupción que durante años habían operado con total impunidad. El impacto fue inmediato. No porque todos terminaran en prisión, que es un proceso distinto que depende del Ministerio Público y los jueces, sino porque el bloqueo de cuentas tiene una consecuencia práctica que ningún corrupto puede ignorar. El dinero se paraliza. No puede gastarse, no puede moverse, no puede esconderse mientras dura la medida. Y eso, para quien vive de recursos que no puede justificar públicamente, es una presión enorme. Lo que faltaba hasta esta semana era el respaldo constitucional pleno para hacer eso mismo con investigaciones de origen estrictamente nacional, sin depender de solicitudes internacionales. Ese era el último candado que la Corte acaba de abrir, y quienes conocen cómo opera la UIF saben exactamente lo que significa que ese candado ya no exista. Entonces la pregunta que vale hacerse ahora es esta: ¿qué cambia realmente en México a partir de esta decisión? ¿Es un cambio histórico o es otro anuncio que suena fuerte y termina siendo poco? La respuesta honesta es que depende de dos cosas: de cómo se use la herramienta y de cómo se afine la ley. Lo que sí está claro es que el Estado mexicano tiene hoy algo que no tenía antes con el mismo respaldo: una resolución del máximo tribunal del país que confirma que la UIF
puede actuar de forma inmediata frente a movimientos financieros sospechosos de origen nacional. Eso no es un decreto político, no es una promesa de campaña, es una resolución constitucional que no puede ignorarse ni revertirse fácilmente. Antes de esta decisión, un político con cuentas sospechosas podía confiar en que el proceso legal era tan lento que el dinero siempre llegaba antes que la justicia. Ese cálculo ya no funciona igual, porque ahora el dinero puede quedarse quieto antes de que nadie tenga oportunidad de moverlo. Y eso cambia completamente la ecuación del riesgo para quienes han vivido de la corrupción como si fuera un negocio sin consecuencias. Lo que todavía falta, y que la propia discusión entre ministros dejó sobre la mesa, es que el Congreso defina con mayor precisión qué conductas específicas constituyen esos indicios suficientes que activan el bloqueo. Hoy, la norma usa términos amplios que le dan margen de acción a la UIF, pero que también abren espacio a la arbitrariedad si no se aplican con rigor. Eso es una tarea pendiente que la Corte no puede resolver por sí sola porque le corresponde al legislador, pero mientras esa precisión llega, la herramienta existe. Tiene dientes, tiene respaldo constitucional y está en manos de una institución que en los últimos años ha demostrado que puede usarla contra objetivos que antes se sentían completamente intocables. Para los que mueven dinero sucio en México, el mensaje de la Corte es uno solo: ya no hay garantía de que el dinero llegue antes que la justicia. Durante décadas, la corrupción en México tuvo una ventaja que pocas veces se nombra con claridad. Era más rápida que el Estado. El dinero se movía en segundos. La justicia tardaba años. Y en esa diferencia de velocidad vivieron cómodamente generaciones de políticos que aprendieron que robar era un negocio sin consecuencias reales mientras supieran mover bien sus fichas en el tablero financiero. Lo que acaba de hacer la Suprema Corte no es magia. No va a meter a nadie en la cárcel por sí sola. No va a recuperar el dinero que ya salió del país rumbo a paraísos fiscales. Y si el Congreso no afina la ley para definir con más precisión qué constituye un indicio suficiente, existe el riesgo real de que esta herramienta se use mal. Eso hay que decirlo con la misma fuerza con la que se celebra lo que sí representa. Pero lo que sí hace esta decisión es cerrar una puerta que durante demasiados años estuvo abierta de par en par. La puerta por la que el dinero sucio escapaba mientras la burocracia se ponía de acuerdo. La puerta que convirtió la impunidad financiera en el escudo preferido de los intocables de este país. Mi opinión personal es esta: el cambio más importante no es técnico ni jurídico, es psicológico. Durante años, quien robaba sabía que el dinero estaba a salvo si lo movía rápido. Hoy, ese cálculo ya no es seguro. Y cuando la impunidad deja de sentirse garantizada, algo fundamental empieza a cambiar en cómo opera el poder en un país. Eso es lo que nadie te estaba contando con esta claridad. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Y hablando de dinero que desapareció sin que nadie respondiera por ello, en nuestro vídeo anterior destapamos cómo el PRIAN saqueó las escuelas de tus hijos durante 18 años. 304.000 millones de pesos que se evaporaron en obras fantasma, constructoras favoritas y funcionarios que nunca pisaron un salón de clases. Te lo dejamos aquí arriba, no te lo pierdas. Si este vídeo te abrió los ojos, dale like y compártelo, que llegue a quien todavía cree que estos temas no le afectan. Y si quieres seguir viendo lo que se esconde detrás de las noticias que los medios grandes no te explican, suscríbete a Detrás del Poder MX. Aquí destapamos lo que otros prefieren callar.